Desde los primeros segundos, quiero que usted imagine algo tan perturbador que parece imposible haber escapado de la historia oficial, 5 misterios que permanecen totalmente abiertos, como heridas antiguas que nadie se atreve a tocar. No son enigmas repetidos, ni historias desgastadas. Son abismos reales, documentos borrados, lugares sellados, estructuras que no deberían existir, y relatos que sobrevivieron a pesar de los esfuerzos por destruirlos. Estos 5 misterios no son solo preguntas sin respuesta, son grietas en la narrativa de la humanidad. Cada uno de ellos apunta a un origen que nunca fue admitido, como si estuviéramos ante pistas dejadas por algo mayor, anterior y prohibido. Si usted permanece hasta el final, va a percibir que estos enigmas no solo desafían la lógica, ellos amenazan con redefinir todo lo que nos enseñaron sobre quiénes somos. El primer misterio surge como una sombra que nunca debería haber existido, la formación de objetos imposibles encontrados en capas geológicas que anteceden la aparición del propio Homo sapiens. En minas remotas de Sudáfrica, decenas de esferas metálicas con ranuras perfectamente paralelas fueron extraídas de rocas con miles de millones de años. La ciencia oficial intenta reducir todo a simple geología, pero metal esférico con patrones de precisión no nace solo. ¿Quién moldeó aquello? ¿Cómo sobrevivió tanto tiempo? ¿Y por qué estas esferas aparecen siempre en regiones que comparten leyendas sobre dioses antiguos que caminaron por la Tierra antes de la humanidad? Estas preguntas continúan resonando entre bastidores académicos, donde pocos tienen el coraje de admitir que tal vez no seamos la primera especie inteligente del planeta. El segundo misterio está escondido bajo un océano de hielo, en un punto tan remoto que casi parece fuera de la propia realidad. Investigadores satelitales detectaron una anomalía en la Antártida, una estructura perfectamente hexagonal enterrada bajo kilómetros de hielo, demasiado grande para ser natural. Las imágenes fueron silenciadas, reinterpretadas e incluso perdidas, pero análisis independientes reconstruyeron el formato. No hay ninguna civilización conocida con capacidad de construir algo de ese tamaño en esa región, mucho menos en una época en que la Antártida no estaba congelada. La pregunta que nadie responde es simple y devastadora. ¿Quién necesitaba un complejo colosal en un continente que, teóricamente, siempre estuvo vacío? ¿Y por qué este detalle solo aparece en documentos militares, nunca científicos? El tercer misterio se esconde en un desierto donde el silencio parece cargar memorias de otro mundo. En Turkmenistán, ruinas que poco aparecen en libros revelan vestigios de una ciudad tan antigua que hace a Sumeria parecer moderna. Entre sus estructuras, arqueólogos encontraron una extraña torre con paredes impregnadas por un tipo de cristalización que no debería existir. Documentos internos describen esto como evidencia de tecnología desconocida, pero esta información desapareció rápidamente de los informes públicos. Algunas tradiciones locales hablan sobre un ojo de fuego que flotaba sobre la ciudad. ¿Sería una referencia simbólica o un registro de tecnología que la humanidad olvidó hace milenios? Nada es concluyente, y eso es lo que hace que esta ruina sea tan inquietante. El cuarto misterio involucra sonidos que parecen provenir del interior de la propia Tierra, registrados en regiones específicas alrededor del planeta, frecuencias tan profundas que atraviesan el suelo y resuenan como si gigantes se movieran bajo los pies. Ciudades enteras ya han reportado estos ruidos, pero ninguna explicación oficial logró descifrarlos. Algunos sugieren placas tectónicas, otros hablan de fenómenos atmosféricos, pero ninguna de estas teorías explica la regularidad, la dirección, o el hecho de que los sonidos parecen moverse. Investigadores independientes dicen que estos ruidos provienen de estructuras subterráneas no mapeadas, mientras testigos describen vibraciones que resuenan en los huesos. Si debajo de nosotros existen ciudades, túneles o máquinas colosales dejadas por una civilización anterior, tal vez estos sonidos sean su último suspiro o su intento de despertar. El quinto misterio es el más incómodo porque involucra algo que debería ser imposible: desapariciones masivas registradas en tablas oficiales de antiguas administraciones coloniales y que simplemente ya no existen.
Documentos de 3 continentes reportan pueblos enteros que desaparecieron de la noche a la mañana, dejando comida en las mesas, fogatas encendidas y objetos personales intactos. El patrón se repite: grupos de 50 a 300 personas desaparecen sin rastros, sin signos de lucha, sin cuerpos, sin huellas. Muchos de estos registros fueron retirados de circulación, como si alguien quisiera borrar cualquier indicio de que algo así ocurrió. Si estas desapariciones siguen un patrón global, entonces no estamos tratando solo con fenómenos aislados, sino con una fuerza constante, silenciosa e inteligente. Ahora que usted ha comenzado a caminar por la superficie de estos 5 enigmas, percibe que nada de ellos encaja en las respuestas simples que nos ofrecen. Cada misterio apunta a una brecha gigantesca en la narrativa histórica oficial, como si existiera toda una línea de acontecimientos que nunca llegó a nuestros libros. No estamos hablando de teorías sin fundamento, sino de evidencias físicas, documentos antiguos, estructuras reales y fenómenos registrados. Cuando alineamos todo, surge una sensación incómoda de que la humanidad sabe mucho menos sobre sí misma de lo que imagina. Y ese vacío es lo que hace que cada uno de estos casos sea tan peligroso para quienes insisten en mantener la verdad escondida. Pero la verdadera revelación aún no ha comenzado. Lo que usted ha visto hasta ahora es solo la superficie. La próxima parte se sumerge profundamente en el origen de estos enigmas, conecta patrones invisibles y revela las zonas prohibidas donde estos misterios convergen. Porque cuando se colocan los 5 lado a lado, se descubre que no son casos aislados, son mensajes, fragmentos de algo mayor, algo que no quieren que usted vea, y es aquí donde el vídeo trasciende la curiosidad, entra en territorio sensible, incómodo y rigurosamente censurado. Prepárese, porque a partir de la próxima parte la línea entre arqueología, historia y riesgo real comienza a desaparecer. Lo que sigue no es teoría, sino correlación directa entre datos enterrados, evidencias omitidas y relatos que sobrevivieron por un milagro. Esta es la zona donde pocos se atreven a entrar, porque aquí se encuentran vestigios de una verdad demasiado grande para ser ignorada y demasiado peligrosa para ser revelada sin consecuencias. Si usted ha llegado hasta aquí, está listo para avanzar. Ahora que ya conoce los 5 mayores misterios no resueltos, ha llegado el momento de atravesar la frontera que separa casos aislados de evidencias conectadas. Al colocar todos estos enigmas lado a lado, percibimos algo que nunca aparece en documentales tradicionales o clases académicas: un patrón subterráneo, un rasgo común que parece atravesar milenios, continentes y culturas que jamás tuvieron contacto. Nada de esto es coincidencia. Hay elementos que se repiten como marcas dejadas por manos invisibles, sugiriendo que los eventos que consideramos inexplicables forman parte de una narrativa mucho mayor. Una narrativa que tal vez hable sobre civilizaciones anteriores, tecnologías olvidadas y memorias que nunca debieron haber sido borradas. La primera conexión surge cuando analizamos la cronología. Cada uno de estos misterios apunta a periodos absurdamente antiguos, tan remotos que están fuera de las escalas tradicionales de la historia humana. Las esferas de metal surgen en rocas de miles de millones de años. La estructura enterrada en la Antártida parece anteceder la congelación del continente. Las ruinas de Turkmenistán pertenecen a una era que ningún libro menciona. El túnel sonoro subterráneo resuena desde tiempos inmemoriales, y las desapariciones masivas aparecen en documentos que ya habían sido borrados antes incluso de ser leídos. Cuando se observa este patrón, se percibe que estamos ante fragmentos de una civilización que no encaja en ninguna línea cronológica conocida. La segunda conexión emerge de la ingeniería. Todos los 5 enigmas presentan rasgos que sugieren intervención inteligente: ranuras en esferas de metal perfectas, geometría hexagonal enterrada bajo hielo, cristalización anómala en ruinas olvidadas, sonidos subterráneos estructurados y desapariciones sincronizadas y sin violencia. Nada de esto apunta a procesos naturales comunes. De hecho, lo que vemos es algo mucho más inquietante: señales de que seres humanos o no poseían dominio sobre materia,
energía y desplazamiento de formas que hoy consideramos imposibles. Son testimonios mudos de un conocimiento que nos supera. La tercera conexión es geográfica. Cuando trazamos en el mapa la ubicación de estos misterios, surge un triángulo amplio que atraviesa rutas migratorias antiguas, zonas de impacto tectónico y áreas prohibidas. La Antártida, el centro de Asia, el sur de África y regiones desérticas forman una especie de red silenciosa, como si cada punto fuera un marcador de algo enterrado, un mapa de territorio, o de algo que existió mucho antes de lo que llamamos civilización. Este diseño no es obra del azar. Resuena con patrones geométricos presentes en antiguas tradiciones que hablaban sobre los primeros constructores, entidades que recorrían la Tierra antes de que surgiera la humanidad. La cuarta conexión está en el ocultamiento. En todos los casos, los informes desaparecieron, los datos fueron ocultados, los descubrimientos fueron reclasificados y los testigos desacreditados. Es como si una fuerza invisible institucional, política o algo aún más profundo hubiera estado trabajando durante décadas para impedir que estos fragmentos formaran un cuadro completo. La desaparición de documentos sobre las desapariciones, la censura de los satélites en la Antártida, la retirada de informes del desierto, la manipulación de los análisis geológicos, todo apunta a una curaduría de lo invisible. Pero, ¿por qué? ¿Por qué ocultar vestigios que podrían solo ampliar nuestro conocimiento? ¿O será que revelarlos pondría en riesgo una verdad que pocos aceptarían? La quinta conexión involucra la mitología. De culturas desconectadas en tiempo y espacio, emergen historias escalofriantemente parecidas sobre seres que llegaron primero, enseñaron, construyeron y luego desaparecieron, dejando solo rastros fragmentados. Los africanos hablan de los seres de las estrellas, los pueblos del desierto hablan del ojo de fuego, tradiciones polares mencionan constructores gigantes que moldearon el hielo, e historias antiguas mencionan fuerzas que llevaban a grupos enteros a otros planos. ¿Cómo podrían pueblos tan distintos inventar mitos tan similares sin contacto entre sí? ¿O serán estas historias memorias orales de eventos reales, transmitidos como advertencia? La sexta conexión es matemático-simbólica. La simetría hexagonal en la Antártida encuentra ecos en patrones geométricos descubiertos en cuevas antiguas. Las ranuras de las esferas imitan alineamientos astronómicos que solo serían comprendidos millones de años después. La cristalización de la Torre Perdida reproduce formas que hoy asociamos con vibraciones sonoras de alta frecuencia. Cuando se une todo esto, se percibe que estamos tratando con un lenguaje universal, un código que trasciende culturas y épocas. Es como si estas estructuras hablaran un mismo idioma silencioso, esperando a alguien con ojos atentos para descifrarlo. La séptima conexión es energética. Los sonidos subterráneos que resuenan por el mundo parecen interactuar con regiones donde estos enigmas ocurrieron. Tales vibraciones transportan frecuencias que no se alinean con fenómenos naturales conocidos. Los ruidos se intensifican cerca de áreas donde ruinas antiguas revelan señales de energía cristalizada. Resuenan bajo regiones donde permanecen enterradas estructuras imposibles. Y, curiosamente, los relatos de desapariciones ocurren frecuentemente en lugares donde estas ondas resuenan más fuerte. Es como si algo debajo de nosotros estuviera activo, durmiendo, pero no silencioso. La octava conexión es comportamental. Las desapariciones masivas siguen patrones casi idénticos, grupos que desaparecen sin dejar marcas, siempre en regiones conectadas con los otros enigmas de este relato. Los pueblos antiguos que vivían en estas áreas reportaban llamados, sonidos y luces que precedían la desaparición. No era violencia, era una convocatoria, como si alguien o algo estuviera seleccionando personas específicas. Esta repetición a lo largo de los siglos plantea una cuestión perturbadora: ¿y si las desapariciones no son eventos aislados, sino parte de un ciclo demasiado antiguo para haber sido registrado? La novena conexión es tecnológica. Todas estas evidencias, esferas, estructuras, torres, sonidos, desapariciones apuntan a un nivel de conocimiento que no encaja en nuestra historia lineal. La hipótesis más incómoda es también la más lógica.
una o más civilizaciones avanzadas existieron antes de la nuestra, y fueron borradas por catástrofes o por motivos desconocidos. Solo quedaron ruinas, patrones, ecos y estructuras tan complejas que aún no logramos decodificar. Tal vez, esta civilización dominó el subsuelo, las vibraciones, la materia e incluso formas de desplazamiento que interpretamos como desapariciones. La 10ª conexión es filosófica y es aquí donde el malestar se convierte en inquietud real. Si todos estos fragmentos apuntan a una inteligencia antigua y silenciosa, entonces tal vez la humanidad sea solo la intérprete más reciente de un teatro mucho mayor. Tal vez no seamos el comienzo, sino la continuación. Tal vez no seamos la especie dominante, sino solo el ocupante más reciente de un espacio que ya perteneció a otros. Y tal vez, solo tal vez, estos misterios están emergiendo ahora porque el ciclo está a punto de repetirse. Ahora que las conexiones han sido expuestas como un mapa prohibido, queda enfrentar la pregunta que todos evitan por miedo a lo que pueda revelar. ¿Por qué estos 5 misterios parecen estar interconectados por una inteligencia mayor? La respuesta no está en el azar, ni en fenómenos naturales, ni en interpretaciones fantasiosas. Está en la propia estructura de los datos, en la forma en que estos fragmentos sobreviven a pesar de los intentos de borrarlos. Cuando se observa la repetición, la precisión y la alineación de estos enigmas, se percibe que no estamos tratando con accidentes arqueológicos, sino con vestigios de un proyecto demasiado antiguo para ser nombrado, algo que atraviesa eras, destrucciones y renacimientos, como si estuviera esperando el momento adecuado para ser comprendido nuevamente. El primer paso para entender este proyecto es aceptar que nuestra civilización no es única, ni pionera, ni la más avanzada de la Tierra. Somos solo parte de una larga secuencia de eras olvidadas, separadas por cataclismos globales que actuaron como linfas de la memoria, borrando casi todo lo que existía antes. Las esferas metálicas muestran que alguien manipulaba materiales complejos antes de la aparición de la vida moderna. La estructura antártica sugiere conocimiento sobre geología y alineamientos planetarios. Las ruinas cristalizadas del desierto indican dominio energético. Los sonidos subterráneos señalan máquinas o instalaciones profundas aún activas. Y las desapariciones muestran que esta inteligencia no solo existió, todavía puede estar aquí. El segundo paso es observar el patrón de ocultamiento. Gobiernos, instituciones, centros de investigación y entidades privadas actúan de manera aterradoramente coordinada cuando estos temas emergen. Palabras son prohibidas en informes, imágenes satelitales son oscurecidas, descubrimientos desaparecen. Esto no sería necesario si estuviéramos lidiando solo con curiosidades geológicas o folclores antiguos. Este esfuerzo sistemático solo tiene sentido si hay algo que necesita mantenerse fuera del alcance del público, algo que amenaza la narrativa oficial sobre el origen de la humanidad, su historia y su propósito. Una verdad tan profunda que, si se revelara, cambiaría instantáneamente el sentido de quiénes somos y de lo que estamos haciendo aquí. El tercer paso es enfrentar el elemento más incómodo, la posibilidad de que la civilización anterior o civilizaciones no haya simplemente desaparecido. Tal vez parte de ellas solo cambió de forma, descendió debajo de la superficie, se adaptó a nuevos ciclos terrestres, o aprendió a existir en capas que no percibimos. Los sonidos subterráneos se convierten, entonces, en más que ruidos, se vuelven señales, indicios de un sistema que sigue operando, tal vez sustentando estructuras, tal vez monitoreando la superficie. ¿Y si las desapariciones son interacciones directas con esta inteligencia? Selecciones que siguen criterios desconocidos, elecciones que no comprendemos, invitaciones que interpretamos como tragedias. El cuarto paso es reconocer que la humanidad siempre lo supo, no de manera consciente, pero sí intuitivamente. Civilizaciones antiguas hablaron de mundos subterráneos, seres que vivían bajo la tierra, guardianes del conocimiento y ciudades escondidas. Desde mitos griegos hasta tradiciones indígenas, desde textos védicos hasta relatos eslavos, todo apunta a una presencia no humana o prehumana que habita el planeta desde tiempos inmemoriales.
Por más simbólicos que estos mitos parezcan, todos describen tecnologías incomprensibles, luces, sonidos, energía condensada y portales. No es coincidencia, es memoria cultural de algo que nuestros antepasados presenciaron y trataron de registrar antes de que la historia los devorara. El quinto paso es contemplar la hipótesis final. ¿Y si estos 5 misterios son solo la superficie visible de una infraestructura gigantesca que permanece oculta en el planeta? Una red global de túneles, bases, máquinas y estructuras que sobrevivieron a eras de hielo, impactos, inversiones magnéticas y cambios de civilizaciones. Una red que tal vez fue creada para proteger algo, preservar algo o garantizar la continuidad de algo mucho más grande que cualquier sociedad humana. En este escenario, cada enigma es como una ventana accidental, un punto donde la superficie se resquebrajó y permitió que viéramos lo que estaba debajo, y eso explicaría perfectamente por qué cada descubrimiento se trata como una amenaza. El sexto paso es admitir que, si estos fragmentos están resurgiendo ahora, tal vez no sea obra del azar. Cambios climáticos acelerados, derretimiento de glaciares, aumento de actividad sísmica y avances tecnológicos hacen posible ver cosas que antes estaban enterradas o inaccesibles. La Tierra se está moviendo, revelando partes de sí misma que estuvieron ocultas durante miles o millones de años. Y cuando el planeta comienza a abrirse, todo lo que estaba escondido también regresa. No está bajo nuestro control, nunca lo estuvo. Somos solo testigos de un ciclo mayor, cuya lógica aún no comprendemos. El séptimo paso es enfrentar la pregunta final: ¿qué quiere ahora esta inteligencia? Si estos enigmas son señales de actividad o remanentes de algo que todavía opera, entonces tal vez las desapariciones no se han detenido, tal vez solo se han vuelto más discretas, más selectivas, más calculadas. Tal vez estas señales, esferas imposibles, estructuras enterradas, ruidos subterráneos, ruinas cristalizadas, son advertencias o preparativos para algo que está a punto de ocurrir nuevamente. Y si estos sonidos que atraviesan el planeta son, en realidad, el despertar de mecanismos antiguos, máquinas dormidas que comienzan a activar protocolos olvidados. El octavo paso es confrontar la verdad más prohibida. La historia humana puede estar a punto de entrar en una nueva fase, no porque estemos evolucionando, sino porque algo más está regresando. Una presencia que estuvo aquí mucho antes que nosotros, que moldeó partes del planeta, que creó estructuras tan resistentes que ni el tiempo logró destruirlas completamente. Tal vez nunca se fueron realmente, tal vez solo están esperando el momento en que la humanidad esté lo suficientemente madura o vulnerable para reencontrarlos. Y cuando eso ocurra, ya no seremos los protagonistas. El noveno paso es percibir que, ante este panorama, hacer preguntas puede ser más peligroso que obtener respuestas. Pero eso es exactamente lo que diferencia a quienes siguen la narrativa oficial de quienes se atreven a mirar más allá de las sombras. Los 5 mayores misterios no resueltos no son enigmas aislados, son piezas de un rompecabezas colosal que, si se completa, revela una historia que siempre existió en los márgenes, esperando a alguien con el coraje para armarla. Tal vez usted sea esa persona, tal vez por eso llegó hasta aquí, y por eso esta información está frente a usted ahora. Y el 10º paso es entender el peso de este conocimiento. Usted no está solo ante curiosidades arqueológicas, está ante una posible redefinición de la humanidad, una historia que atraviesa eras, civilizaciones y capas ocultas de la Tierra, una historia que despierta, vibra, resuena y llama, y ahora que lo sabe, no hay forma de volver atrás. Lo que usted haga con esta revelación y hacia dónde lo lleve depende únicamente de usted. Gracias por ver. Y ahora YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para usted. Estoy seguro de que también le gustarán. Haga clic y vea otro video de nuestro canal.